¿Qué tendría que hacer el Gobierno de Aragón para poder poner en marcha ese pasaporte COVID sin tropezarse con el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, como ya le ha ocurrido? El Gobierno de Aragón tiene poco que hacer con respecto al pasaporte COVID. El que tendría que actuar sería el Congreso de los Diputados y preverlo a través de una ley orgánica, porque cuando hablamos de pasaporte COVID estamos hablando de la vacunación obligatoria, y toda vacunación y todo tratamiento que es corporal, y la vacuna lo es cuando se produce al margen de la voluntad de sus destinatarios, implica una limitación del derecho fundamental a la integridad física, según ha señalado el Tribunal Constitucional. Por tanto, sería el Congreso de los Diputados el que tendría que actuar y prever la posible aplicación del pasaporte COVID y de la vacunación obligatoria para determinadas actividades a través de ley orgánica. Entonces, cuando el presidente de Aragón se dirige a la ministra de Sanidad para que se adopte una norma única para todo el territorio, va por buen camino. Sí, efectivamente. Eso no parece que vaya a ocurrir. Carolina Darias ya ha dicho que no es la intención, que cada comunidad pues lo pida según su situación. De hecho, es lo que está ocurriendo y nos preguntamos, ¿por qué hay comunidades que no se han dirigido a sus tribunales superiores de justicia y sí que han aplicado ese pasaporte? ¿Se han expuesto a lo que pueda ocurrir? Han dicho, lo ponemos en marcha y luego ya nos frenan a los tribunales. Hay que pasar siempre por el Tribunal Superior de Justicia, como es el caso de País Vasco, que está a la espera de que se pronuncie su Tribunal Superior de Justicia. Bueno, vamos a ver, en nuestro país, al final, el pasaporte COVID, que en definitiva es la vacunación obligatoria para determinadas actividades, hoy por hoy, según la Ley General de Salud Pública y la Ley Reguladora de la Autonomía del Paciente, nadie puede ser obligado a recibir un tratamiento médico en contra de su voluntad. Solamente en casos excepcionales está previsto para personas concretas que se prevean esos tratamientos obligatorios con previa autorización judicial, pero la previsión legal es para personas concretas, no restricciones generalizadas, o sea, una obligación generalizada de la vacunación o de pasaporte COVID, que es en definitiva lo que es. El problema de todo esto es que no haber regulado por ley orgánica la restricción de este derecho por el Congreso de los Diputados, igual que ha ocurrido con los confinamientos, igual que ha ocurrido con los toques de queda, pues las comunidades autónomas piden autorización al Tribunal Superior de Justicia, y cada Tribunal Superior de Justicia pues decide en función de su criterio. Claro, en la cuestión de si las autorizaciones de restricciones generales de derechos fundamentales pueden sustituir a una previsión por ley orgánica está planteada ante el Tribunal Constitucional. El problema es que el Tribunal Constitucional todavía no ha resuelto este problema. Y quiero también recordar que, por ejemplo, la ley gallega intentó establecer la vacunación obligatoria y el presidente del Gobierno recurrió en inconstitucionalidad la ley diciendo que tenía que preverse por ley orgánica, el propio presidente del Gobierno. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional todavía no ha resuelto esta cuestión. Por tanto, entre la inactividad del Congreso de los Diputados y la tardanza del Tribunal Constitucional, estamos en un marco de una enorme inseguridad jurídica. Me acompañan aquí varios colaboradores. El periodista Álvaro Sierra tiene pregunta también para ti, Eva. Eva, ¿qué tal? Buenos días. Mira, quería preguntarte, ahora mismo el Gobierno de Aragón, que está buscando ese encaje jurídico para poder plantear o armar jurídicamente la mejor petición posible, ¿qué tendría que hacer, a tu juicio, el Gobierno de Aragón? Y luego nos generaba antes dudas el hecho de que Galicia sí que en un momento inicial se aprobó por parte de su Tribunal Superior de Justicia este pasaporte COVID y, sin embargo, se ha retirado, se ha rechazado en otras comunidades autónomas. ¿Cómo puede haber esa disparidad de criterio entre unos tribunales de justicia y otros, que al final los que nos vemos indefensos somos los ciudadanos? Es lo que reitero lo que he dicho, es que la disparidad de criterio es en nuestro ordenamiento jurídico. No tenemos un sistema judicial de precedente como puede tener el sistema, por ejemplo, anglosajón. Entonces los tribunales cada uno interpreta la ley. El problema es que la ley no es precisa. Sería necesaria la reforma y concretar la ley del año 1986, que esta ley no estaba pensada para una situación de pandemia y para una restricción generalizada de derechos como la que se tiene que prever para solucionar y para controlar los contagios. Entonces, el problema de inseguridad jurídica es porque la ley orgánica del 86 no está adaptada a las necesidades que tenemos hoy. Y la ley orgánica del 86, el único que puede reformarla es el Congreso de los Diputados. Entonces, yo entiendo al Gobierno de Aragón, yo entiendo que el Gobierno de Aragón se encuentra en una situación muy complicada porque a la vista del aumento de contagios, a la vista del aumento de las hospitalizaciones, pues considera conveniente el establecimiento de un pasaporte COVID. Pero es que
al final el que tendría que actuar sería el Congreso de los Diputados. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, como tampoco se ha pronunciado respecto a la autorización judicial y tampoco respecto a la ley gallega, que hubiera aclarado mucho la situación, pues estamos entre la inactividad de unos y la tardanza de los otros, pues en un marco de enorme inseguridad jurídica, y eso es bastante lamentable después de tanto tiempo con la pandemia.